Tutieu les envía un cordial saludo a todos los espectadores. Desde lo más profundo de mi corazón, les deseo un día lleno de energía, alegría y toda la suerte del mundo. En el episodio de hoy exploraremos un momento tranquilo, pero que cambia la vida de Yuri y Tutu en el campo. Yuri en secreto usó sus ahorros ganados con tanto esfuerzo para comprar una motocicleta blanca con la esperanza de aliviar la carga de sus largos caminatas y sus luchas silenciosas. La historia lo seguirá desde su primera mirada preocupada en el camino polvoriento hasta el emotivo momento en que lleva la moto a la casa de bambú de Tutu. Presten atención, no quiten la vista de la pantalla porque lo que viene será aún más sorprendente. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones porque los eventos que están por venir serán aún más emocionantes. El sonido del motor rompió el silencio del estrecho camino del pueblo antes de que apareciera la motocicleta. En la vieja casa de bambú, Tutu lavaba verduras en un tazón de metal. Con las mangas arremangadas, el cabello recogido en un moño suelto. El agua corría por sus dedos fresca y clara. Las gallinas picoteaban tranquilamente cerca de la cerca. Era solo otra tarde sencilla hasta que ese sonido se acercó. Sus manos se detuvieron. Una motocicleta se acercaba por este camino escondido. Su corazón dio un vuelco. En un instante un nombre brilló en su mente como una advertencia: Lynn. Se limpió las manos mojadas en los pantalones, cada músculo de su cuerpo tenso. Luego caminó hacia la puerta. El ruido del motor disminuyó hasta que se detuvo por completo justo fuera de la puerta. El sonido de la puerta chirriando resonó en el tranquilo patio. Tutu respiró hondo y casi dejó escapar un sollozo de alivio. No era Lynn, era Yuri. Él entró primero sosteniendo el casco en la mano, buscando por todo el patio hasta que sus ojos se detuvieron en ella. Pero lo que le quitó el aliento no fue su rostro familiar, sino lo que rodaba detrás de él. Una motocicleta blanca. La pintura reflejaba la luz del atardecer, casi brillando en el sencillo jardín. Se veía demasiado nueva, demasiado brillante para estar junto a las viejas macetas rotas y las sillas de madera gastadas. En un momento su mente se negó a conectar las piezas. Sus ojos pasaron de la motocicleta a Yuri y luego de nuevo a la moto. Uri intentó decir su nombre, pero su voz salió tan suave como el aire. ¿Qué es esto? Él intentó hacerse el indiferente, pero como sus dedos se contrajeron levemente sobre el casco, lo traicionó. Esto dijo suavemente echando un vistazo a la moto, como si no fuera nada. Esto es para ti. Esas palabras cayeron en su pecho como una piedra lanzada a un lago tranquilo. Para ti. Su mundo, que siempre fue pequeño y lleno de miedos, de repente se sintió demasiado grande y brillante. Pero antes de que pudiera decir algo, antes de que el pánico se desbordara por completo, una imagen invadió de repente la mente de Yuri. Su pequeña espalda, esa mañana encorvada bajo el peso de la bolsa de tela. Esa mañana, el cielo aún estaba borroso cuando la vio por primera vez. Yuri estaba junto a la cerca de madera del huerto de pomelos con un cuaderno en las manos, fingiendo estar concentrado en los números y en los planes de desarrollo de la empresa. Pero en cuanto Tutu apareció por el camino polvoriento, todo lo demás quedó en segundo plano. Ella caminaba despacio con la gran bolsa de tela arrastrando detrás de ella. El dobladillo de su pantalón estaba mojado por el rocío. Las sandalias estaban llenas de polvo. La bolsa parecía demasiado pesada para su cuerpo delgado, llena de harina, verduras, especias y otras cosas necesarias para los pequeños pedidos que empezaban a llegar. En teoría no era una distancia larga, pero él la había visto hacer ese recorrido una y otra vez bajo el sol y bajo la lluvia, siempre sola, siempre fingiendo que nada pasaba. ¿Por qué sigue caminando así?, murmuró, sus dedos apretando la cerca. Recordaba todas las veces que le había ofrecido llevarla.
Ella siempre sonreía con una sonrisa suave terca. «No pasa nada, Yuri. Ya estoy acostumbrada. Tú tienes trabajo. Yo puedo caminar». Independiente, cuidadosa, siempre temerosa de molestar a los demás. Yuri vio su figura alejarse cada vez más pequeña, engullida por la curva del camino en la niebla de la mañana. Algo en su pecho se apretó con fuerza. Esto estaba mal. Cuando finalmente desapareció, él se quedó un poco más con los dientes apretados, respirando pesadamente. Luego dio media vuelta y regresó a su casa de bambú. Dentro, la pantalla de la computadora portátil se encendió con hojas de cálculo, las ganancias de la última cosecha, los costos estimados y cálculos desordenados para su futura empresa. Un cuaderno abierto a su lado con páginas llenas de planes garabateados y ideas inquietas. Pero lo único en lo que su mente podía enfocarse era la imagen de las sandalias gastadas y los pasos cansados de ella. Tutu no debía seguir caminando así. Pasó las páginas del cuaderno hasta encontrar una donde había anotado sus ahorros. El dinero de la granja, el dinero de los trabajos extras, el dinero de los contratos pequeños que aceptaba solo para ganar un poco más. No era una fortuna, pero era suyo. Casi podía escuchar a su madre en su cabeza dándole soluciones como siempre lo hacía. Si necesitas una moto, dímelo. Yo te la compraré. ¿Por qué esforzarte tanto si yo puedo ayudarte? Pero esta vez algo dentro de él se negó. No, esto es asunto mío. Si iba a darle a Tutu algo que cambiara su vida, aunque fuera un poco, no quería que hubiera ninguna sombra sobre ello. Ninguna obligación, ni el peso del dinero de otra persona, ni siquiera el de su madre. Tomó el bolígrafo y comenzó a hacer los cálculos de nuevo línea por línea. El total que habían acordado en una conversación anterior con su amigo. El dinero de reserva que había ahorrado. La cantidad que le quedaría como colchón. Era justo. Eso significaba más días largos en el campo, tener que gastar con más cuidado. Pero al cerrar los ojos la veía de nuevo, pequeña, cansada, sin quejarse. Y de repente la decisión se volvió sencilla. Sacó el teléfono, buscó un nombre y marcó. «Hola, soy Yuri», dijo cuando la voz familiar contestó. «¿Sigues vendiendo motos usadas?» «Claro», le respondió su amigo con tono curioso. Yuri respiró profundamente mirando por la ventana donde la luz del sol pasaba a través de las hojas de bambú. «Estoy buscando una moto pequeña, duradera, fácil de manejar. Y si es blanca, mejor». Una ligera risa sonó al otro lado de la línea. «¿Una moto blanca? No parece algo para ti». «¿Quién es el afortunado?» Las orejas de Yuri se pusieron rojas. Se dio vuelta como si alguien pudiera ver su rostro. «Es para alguien que ya ha caminado demasiado», dijo finalmente. «No quiero que siga cansándose». Discutieron los detalles. El precio, el estado del motor, el consumo de combustible, lo fácil que era de manejar para un principiante. Yuri hizo preguntas que nunca antes le habían importado. Su voz era constante, pero su corazón latía más rápido con cada respuesta. Cuando la llamada terminó, miró fijamente el monto final que habían acordado. No era una cifra pequeña. Pensó en las noches en las que llegaba a casa tan cansado que no podía comer correctamente. Los días bajo el sol abrasante. Se preocupaba por los planes futuros, por hacerse cargo de su propia vida. Luego imaginó a Tutu con los hombros cargando el peso de la bolsa de tela. La duda desapareció. Tomó su chaqueta y su casco, cerró la puerta de su casa de bambú y subió a su vieja bicicleta. La tienda de motos estaba en las afueras del pueblo con un cartel descolorido que se movía con el viento seco. Las motos usadas estaban alineadas frente a él, sus colores desvanecidos por el sol y el polvo. El olor a aceite y metal lo envolvía mientras estacionaba su bicicleta y entraba. Él gritó y agitó la mano. «Tengo algo que quiero mostrarte».
Se abrió paso entre las filas de motos hasta que su amigo se detuvo frente a una modesta moto blanca, justo como la había pedido. No era demasiado grande, el motor estaba en buen estado y era fácil de manejar. Ya la revisé. Yuri se quedó en silencio. De cerca la moto no tenía nada destacado. No había pegatinas brillantes ni líneas arrogantes, solo el cuerpo blanco suave, el asiento limpio, una presencia sólida. Suave, pensó como ella. Rodeó la moto sus dedos deslizándose suavemente sobre el metal frío. Pudo imaginarse a ella poniendo sus manos pequeñas sobre el manillar, su expresión cautelosa, cómo se mordía el labio cuando estaba nerviosa. ¿Puedes ponerle una canasta delante?, Yuri preguntó de repente. ¿Una canasta resistente? Ella necesita llevar verduras y compras. Su amigo rió. Ya lo habías pensado antes que yo. Pondré una que sea bien resistente para ella. Mientras le colocaban la canasta, Yuri contaba el dinero. Cada billete era un día en su vida, una parte de su futuro. Pero cada vez que ponía uno, no sentía que se estuviera empobreciendo. Sentía como si finalmente estuviera transformando todo su esfuerzo en algo significativo. Su amigo le entregó las llaves con una sonrisa. Aquí, llévatelo. Cuida de esta moto y ella la llevará. Yuri cerró la mano sobre las llaves frías. Una sensación cálida que casi lo ahogaba se expandió en su pecho. Afuera, él cruzó las piernas sobre la motocicleta blanca, arrancó el motor y escuchó. El sonido era constante, confiado, pero no demasiado fuerte. Perfecto. Se lanzó por el camino, el pueblo desvaneciéndose poco a poco detrás de él mientras se dirigía hacia el pueblo. El sol de la tarde ya comenzaba a inclinarse bañando los campos con una luz dorada suave. El viento soplaba sobre su chaqueta trayendo consigo el olor a tierra y humo lejano de una chimenea. No podía dejar de sonreír levemente. En su mente la veía no caminando más por el camino polvoriento con sus sandalias gastadas, sino sobre esta motocicleta, su cabello acariciando su mejilla, la canasta llena de verduras, el mundo un poco más grande a su alrededor. Volviendo al presente, el motor finalmente se detuvo frente a la puerta de bambú. Tutu estaba a unos pasos de distancia mirando fijamente la motocicleta blanca como si fuera a desaparecer si parpadeaba. «Uri», susurró de nuevo, su voz temblorosa esta vez. «¿Por qué lo haces?». Él tragó saliva sintiéndose más nervioso que en cualquier reunión de trabajo en su vida. «Porque ya no puedo verte caminar sola», pensó. «Porque me da más miedo que te lastimes que perder todo lo que he ahorrado». Pero solo dijo en voz baja, «para que no tengas que caminar por ese camino sola». Para que no tengas que caminar por ese camino sola. En un instante una sensación cálida llenó el pecho de Tutu. Luego la preocupación llegó rápidamente después. Rápidamente negó con la cabeza. Casi demasiado rápido. «No, Uri, no puedo. Esto es demasiado». Él no se movió, solo la miró en silencio con su mirada tranquila. «¿Por qué es demasiado?», preguntó suavemente. «Porque es una moto», dijo ella soltando las palabras sin pensar. «Porque es más cara que cualquier cosa que tenga. Porque ya has estado aquí. Has usado mi casa. Has escapado». Sus ojos miraron hacia la puerta como si alguien pudiera estar escuchando. «Si otros lo ven, si Lynn lo sabe, dirán que me estoy aprovechando de ti. Dirán que no sé mi lugar». Su garganta se apretó mientras decía las últimas palabras. «No quiero deberle nada a nadie», susurró. «Especialmente no a ti». El dolor cruzó rápidamente por su rostro, pero ella lo notó. Yuri inhaló lentamente y dio un paso hacia ella, manteniendo una distancia cuidadosa como si fuera un pájaro asustado. «Esto no es una cadena», dijo suavemente. «No es algo para controlarte. Es mi decisión. He trabajado por este dinero. Viene de la granja de los trabajos que he aceptado, no de mi madre, no de nadie más». Se detuvo buscando en sus ojos.
He decidido gastar este dinero de esta manera por ti. Ella miró hacia otro lado, las lágrimas ya asomando en las esquinas de sus ojos. Pero aún así, si llamarlo un regalo te incomoda, continuó. No lo llames un intercambio duradero. Ella parpadeó confundida. Solo haz lo que siempre haces, dijo él. Haz pan, cocina, ayuda cuando puedas. Sigue con tus pequeños pedidos. Y a cambio, no tendrás que caminar hasta que tus pies duelan todos los días. Eso es suficiente pago para mí. Su labio tembló, él añadió con un tono más suave. Te vi esta mañana. Estabas cansada, pero aún así seguías adelante. Siempre haces eso. Déjame llevar una parte de esa carga, por favor. El silencio los rodeó, solo el viento soplando entre los bambúes y el sonido de las gallinas cercanas al motor rompieron la calma. Poco a poco, como si una fuerza invisible la atrajera, Tutu caminó hacia la motocicleta blanca. Al acercarse se sintió demasiado limpia en comparación con sus manos callosas. Tocó suavemente el manillar. Luego la canasta del frente, el metal sólido, lo suficientemente fuerte como para cargar verduras, bolsas de harina, tal vez hasta algunos panes. Para mí, susurró. ¿Todo esto, para mí? Sí, respondió Yuri con simpleza. La lágrima cayó antes de que pudiera detenerla. Ella rápidamente giró la cara secándose la lágrima. Realmente no sé cómo manejarla, dijo con voz suave. Entonces yo te enseñaré, respondió él como si fuera lo más fácil del mundo. Iremos despacio. Si no te gusta, nos detenemos. Pero al menos intentémoslo. Su pecho subió y bajó una vez, 2 veces, y luego ella asintió. El sol ya se había inclinado un poco más bajo cuando empujaron la moto por el pequeño camino frente a la casa. El cielo había tomado un tono naranja suave, los campos se tiñeron de rosa y el aire fresco tocó su piel. Tutu se sentó rígida sobre el asiento con ambos pies firmemente en el suelo. Yuri estaba junto a ella, una mano sosteniendo la parte trasera de la moto, la otra suavemente sujetando el manillar. Está bien, dijo suavemente. Solo gira un poco el acelerador. No te preocupes, yo te sostengo. Estoy preocupada, murmuró ella. Bien, las personas cuidadosas suelen no tener accidentes, dijo él con una sonrisa. Ella lo miró con ansiedad, casi sonriendo. El primer intento fue torpe. La moto dio un tirón. Ella gritó y retiró las manos. El motor respiró una vez, luego se silenció de nuevo. Te lo dije, voy a caer, insistió ella. No, dijo él. Y si caes yo te atraparé. Lo intentaron de nuevo. Esta vez la moto avanzó un poco más, su mano firme en el asiento trasero, mientras él corría junto a ella. El camino estaba vacío con campos y bambú a ambos lados. El mundo se redujo a sus pasos y al suave rugido del motor. Poco a poco su cuerpo comenzó a relajarse. Sus hombros cayeron. Sus manos ya no temblaban tanto. Eso es, él la animó. Así está bien, mira al frente. No mires tus manos. Respira. Después de algunas vueltas, él soltó su agarre en un latido. La moto siguió avanzando. El viento acariciaba su mejilla trayendo consigo el olor a tierra y humo lejano. En unos segundos, el peso que había llevado tanto tiempo se aligeró de repente. Ella dio media vuelta un poco tambaleante y luego frenó frente a él. ¿Qué tal?, preguntó Yuri respirando un poco agitado. Muy aterrador, dijo ella sinceramente. Luego, una pequeña sonrisa pero sincera apareció en su rostro, pero también extrañamente maravilloso. Él sonrió también, pero no dijo nada, solo la miró en silencio como si quisiera grabar esa versión de ella en su mente para siempre. Sus ojos brillaban, sus mejillas rosadas, el miedo y la alegría mezclados en su expresión. Esa noche la moto blanca descansaba en una esquina del jardín cubierta con un trapo viejo.
Compartieron una comida sencilla charlando sobre cosas pequeñas y cotidianas como si nada grande hubiera cambiado. Después de lavar los platos y cuando la casa quedó en silencio, Tutu se sentó sola en la mesa de madera. La llave estaba frente a ella, la levantó y la giró entre sus dedos. El metal capturaba la débil luz amarilla del foco, iluminándola como un pequeño pedazo de futuro que ella nunca se había atrevido a imaginar. Esto significaba libertad, también significaba riesgo. Si Lin se entera, pensó un escalofrío cortando la calidez en su pecho. Todo explotará de nuevo. Pero luego recordó la voz de Yuri en la luz que se desvanecía. Déjame llevar una parte de esa carga. A través de la ventana abierta lo vio afuera revisando el candado de la puerta, echando un vistazo a la moto estacionada. Sus movimientos eran silenciosos, protectores, casi obstinados. Él no sabía que ella lo estaba mirando. Su corazón se calmó. Tal vez los problemas aún llegarían. Tal vez tendría que desaparecer de nuevo. Tal vez nada en su vida sería realmente seguro. Pero cuando apretó la llave en su mano y la puso sobre su pecho en un breve momento, una frágil idea surgió de repente. Si tengo que huir otra vez, al menos ahora no tendré que correr con mis propios pies. Una pequeña sonrisa llena de desafío tocó sus labios cuando dejó la llave nuevamente sobre la mesa. Fuera la noche se fue profundizando alrededor de la casa de bambú, y en algún lugar del jardín la moto blanca aún esperaba en silencio. Mañana por primera vez ella elegiría conducir en lugar de caminar. Về sau nói một dòng điệu lời xưa, kháng cự ánh mắt cô né tránh không muốn nhìn thẳng vào mặt mình. Bà Nan nhìn lên sự lo lắng trong lòng dâng trào và không thể hiểu tại sao con gái lại có phản ứng như vậy, không muốn Tử Tiêu về với mình. Linh, sao con lại như vậy được? Tử Tiêu có cần phải trở về, con bé cần mẹ hơn bao giờ hết. Giọng bà Di nhưng vẫn đầy thấu hiểu. Linh và Nan đôi mắt siết lại, ánh mắt đánh sự giận dữ giống kín. Mẹ có thể về với con trước rồi con sẽ nói chuyện với Tử Tiêu sau. Mẹ không cần phải lo cho con. Linh nói giọng đầy hận như thể đang che giấu điều gì đó. Nan nhìn vào mắt Linh, không còn là ánh mắt dịu dàng mà là sự nghi ngờ. Linh, con có gì muốn giấu mẹ không? Nhưng mà không kịp nói thêm để Linh đã quay lên bước đi. Không để kịp nói câu nào, liệu Linh có thực sự tốt về Tử Tiêu lại hay có điều gì khó mất đang diễn ra và Tử Tiêu sẽ làm khi mọi sự thật đều gần có câu chuyện này chỉ mới bắt đầu, nhưng những sự bí mật sau kín đã bắt đầu lộ diện.